Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Vamos a estar empezando en el versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y vamos a terminar el capítulo. Gálatas 1, versículo 11 hasta el 24. Amén. El tema de esta tarde es de Saulo a Pablo, part number 1. No se crea. Parte número 1. Amén. De Saulo a Pablo, parte número 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Y si lo tenemos ya todos, los voy a estar usando la Reina Valera en esta tarde. Amén. Creo que solo 1 o 2 versículos voy a estar viendo en la Nueva Traducción Viviente, pero de ahí para allá la Reina Valera. Amén. Gálatas capítulo 1. Y los hermanos que están más lejitos, que se acerquen, no me tengan miedo, no pellizco. Hermana Luz y hermana Gloria, no sé si se pueden acercar un poquito, la hermana Zaida. ¿Quién vive, hermanos? Y ellas ya están puestas de pie. Los que no están puestos de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para empezar. Amén. Gálatas capítulo 1, 11 en adelante, vamos a orar, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este día tan hermoso. Amén. Cierren sus ojos, incluyendo los niños. Ya van a salir los niños, solo están esperando a su maestra, pero oren con nosotros. Así que los niños también cierren sus ojos. Close your eyes, kids. We're going to pray, okay? We're going to pray for your class too, para que la clase de usted también sea bendecida. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por un día más de vida. Gracias por el momento, Señor, que nos das. La oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí como un solo pueblo, como una sola familia, como un solo cuerpo, Señor, para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, ya dimos, Señor, la ofrenda que veníamos a dar, Señor, no solo monetaria, Señor, sino que nuestro corazón venimos a adorar, venimos a alabar, venimos a cantar, Señor. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, que hicieron los hermanos de llegar a este lugar. Tal vez trabajaron, tal vez trabajan al rato, Señor, pero más sin embargo, Señor, los que hicieron el sacrificio de venir a este lugar, Señor, para escuchar de tu palabra y para dar lo que tienen que dar, Señor, te doy gracias por eso, Señor. Aquellos que no pudieron llegar, Señor, tú sabes por qué, Señor, te pido que los cuides, que los guardes, Señor, y que aparten un momento, Señor, para consagrarlo a ti, Señor, y adorarte a ti. No solo se tiene que adorar aquí en este lugar, sino que en donde sea, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Te pido, Señor, que la clase, Señor, de esta tarde sea de bendición, no solo la de los adultos, Señor, sino que la de los niños también. Que los niños, Señor, preparen su corazón, preparen su mente, Señor, para aprender lo que las maestras les han traído, Señor, en esta tarde, Señor. Y que los adultos también hagan lo mismo, Señor. Que esta palabra no caiga en un corazón de piedra, Señor. No caiga en un corazón vacío, Señor. Sino que caiga en buena tierra, Señor. Y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Los niños creo que pueden seguir a la hermana Nancy. Hermana Navi, Miss Navi. ¿Van a salir los niños? Perdón, pastora. ¿Sí? Ok. Pueden seguir detrás de Miss Navi, ¿ok? No pueden pasar si ella no ha pasado. You guys can't go up until she goes up first. Algunos les tengo que traducir, perdón, hermanos. Amén. Gálatas capítulo 1. Del 11 en adelante, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 2 semanas, o 15 días, dice, ¿verdad? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano ¿de quién? Del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y leamos el 24 juntos. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Palabra de Dios. Los que están parados pueden tomar sus asientos. Los que estaban sentados se pueden parar. No se crea. Amén. ¿Cuál es el tema? ¿De qué? De Saulo a Pablo. Y esta es la parte número 1, ¿verdad? Porque la semana pasada les estaba diciendo, ¿verdad? De Saulo a Pablo. Con frecuencia nosotros pensamos, cuando decimos Saulo, pensamos que ese era el viejo hombre y que cuando su nombre ahora después se le dice Pablo, es ahora el nombre de él cuando él nació de nuevo, cuando se topó con Cristo. Pero no es así la cosa. Pablo ya tenía esos 2 nombres desde el principio. Saulo es su nombre hebreo. Sí, y Pablo es su nombre romano. Él nació siendo ciudadano romano, aunque él era un hebreo. Amén. Entonces él dice, yo era hebreo, pero yo nací con esa ciudadanía romana. Perdón, me cuesta hablar. No hay suficiente café. Amén. Pero tenemos esa idea, ¿verdad? Que de Saulo a Pablo, ¿verdad? Cuando ya es Pablo, ahora está predicando a Cristo. Cuando era Saulo, predicaba el judaísmo, ¿verdad? Pero no es así, pero le puse así porque tenemos esa connotación, ese pensamiento en nuestra cabeza, ¿verdad? Y le puse así porque empieza esta carta, él escribe esta carta a las iglesias que estaban ¿en qué lugar? En Galacia, ¿verdad? Por eso se le llama la epístola a los Gálatas. Entonces, estas iglesias estaban en Galacia y escribe y él está contento, ¿verdad? ¿Está contento? No, está bien enojado. Si me pueden poner el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, pero pónmela la nueva traducción viviente. Mire cómo dice la nueva traducción viviente. Mire, el 6 en la Reina dice, estoy maravillado, la primera parte, ¿verdad? Pero mire cómo lo dice en la nueva traducción viviente, amén. Dice, estoy horrorizado, amén, estoy horrorizado. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Estoy horrorizado que tan pronto se han alejado de Dios, ¿verdad? Tan pronto se han alejado de Dios. Entonces él estaba enojado que ellos se habían alejado de Dios tan rápido. De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Entonces, él planta estas iglesias que estaban en Galacia en su primer viaje misionero. Si usted lee el capítulo 13 y el capítulo 14 de Hechos, usted se va a dar cuenta que él va a Antioquía de Pisidia, él va a Listra, él va a Pergue, y esta es una área de Galacia en la cual él va con Bernabé y él planta estas iglesias. Y en el capítulo, terminando el capítulo 14, dice que él regresa a Antioquía de Siria y regresa, y luego él dice
Estoy horrorizado que ustedes se estén apartándose tan pronto de Dios. Apenas me regresé y ya están agarrando otro evangelio falso. Entonces está enojado con ellos y por eso escribe esta carta. Amén. Él escribe esta carta pensando en ellos. Está enojado porque llegaron unos cristianos judaizantes. Eran judíos que se habían supuestamente convertido a Cristo, pero querían imponer la ley a estos gentiles, porque las iglesias ahí en Galacia eran primordialmente de gentiles, y vinieron estos judaizantes a querer imponer esa ley a ellos. Amén. Ahora, usted tal vez me va a decir, hermano Josué, pero si ninguno de nosotros somos judíos, somos una bola de catrachos y chapines y mexicanos. Aquí no hay ningún judío. ¿Para qué tenemos que estudiar esto? Mejor vámonos a otra parte de la Biblia. Pero esto aplica a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué aplica esto a nosotros? Porque es posible que o nos están imponiendo a alguien a nosotros, o nosotros mismos estamos imponiendo algo que tal vez no es necesario. Estos judaizantes, estos judíos querían que los gentiles, sobre todo en esta carta, querían que se circuncidaran, y eso Pablo dice, hey, eso ya no es necesario. Ahora estamos en la gracia. Querían regresar a esa ley y ustedes están regresando tan rápido. Entonces tenemos que analizar lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy escuchando, ¿es verdaderamente lo que Cristo, lo que Dios quiere que yo predique? ¿Estamos seguros de eso? Y con esto no le estoy diciendo que usted está perdido solo porque tal vez tiene algo erróneo. Porque si nos vamos a Hechos, no pierdan. ¿Cuántos tienen un marcador o una de estas? Mire, usen esto. Si su Biblia tiene o algo, ¿verdad? No pierda Gálatas, porque nos vamos a estar brincando primordialmente Gálatas 1, ¿verdad? En Hechos y en Gálatas, ¿verdad? Y vamos a ir a otros versículos, pero no pierda Gálatas 1. Vámonos a Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Aquí vamos a leer un corto testimonio de un predicador llamado Apolos. Apolos está, Hechos 18, 24 al 26. Apolos está predicando con denuedo, con poder, con el Espíritu Santo. Está predicando, pero que no tiene el evangelio completo. Viene Aquila y Priscila y lo corrigen. No estaba mal él no era un cristiano falso. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Hechos, todo lo tenemos menos el que la va a leer, amén. Hechos 18, perdón por estar hablando. Hechos 18, 24. Dice, hablando de Apolos, amén. Hechos 18, 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿qué? Apolos, natural de Alejandría, o sea que nació en Alejandría, varón elocuente, ¿qué? Poderoso ¿en qué? En las escrituras, o sea que no era cualquier, ¿verdad? Que no sabía nada. No era como el hermano Josué, él sí sabía. El 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Ok, ahí vamos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pregunta. Levante la mano el que se sabe toda la Biblia y no tiene un error teológico. Nadie, ¿verdad? Qué bueno que no levantaron la mano. Entonces vemos que aquí Apolos, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba predicando con poder y con denuedo. Él estaba predicando bien, pero viene Aquila y Priscila que los
enseñó Pablo a ellos y se notaron, hey, este solo se sabe el evangelio de Juan. Es ok. Ven para acá, Carlos. So viene Aquila y viene Priscila y dice, mira, estás predicando perfecto, el Señor te está usando, el Espíritu Santo te está usando, estás predicando perfecto, pero mira, te voy a enseñar un poquito más. Tú solo te sabes el bautismo de Juan el Bautista, pero ahora te vamos a enseñar un poquito más. ¿Y qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. ¿Qué pasa? En el 25 íbamos, ¿verdad? El 26. ¿Qué dice el 27? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, ¿qué? Era el Cristo. Ahora, ¿estaba mal este hombre? ¿Estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados? Pero ¿le faltaba algo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Levanten la mano si está salvo. Amén. Pero tal vez nos falte algo. Tal vez estemos equivocados. Yo con frecuencia me siento con la pastora. Como es mi madre, le digo, ma, ¿estudiamos un ratito? Para ver si lo que hemos predicado, si lo que estamos predicando es verdad o tenemos que corregir. Yo sin pena alguna le digo, hermano, que yo no lo sé todo, que yo me puedo equivocar, que yo tengo que escudriñar. Mire, voltee la página 1 para atrás, 17. Mire lo que dice Hechos 17, capítulo 11, 17, versículo 11, perdón, 17, 11. En este capítulo, Pablo primero va a predicar a una ciudad en Tesalónica, ¿verdad? Los tesalonicenses. Y ellos no aceptan, la mayoría no aceptan, pero los que están en Berea, aquí donde está el versículo 11, mire lo que dice el versículo 11, 17, 11, ¿lo tenemos? Los que están en Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Solo el domingo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Todos los días a las escrituras. Pero mire la última parte. ¿Para qué? Pablo viene y les predica a los que estaban en Berea. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se lo tragaron? ¿Se creyeron eso? ¿Qué? Fueron a ver si era cierto. ¿Estamos haciendo eso? Estamos mirando cosas en el Face. Estamos mirando cosas en el TikTok. Predicaciones en YouTube. Cuando predica el hermano Josué, vamos a la casa y escudriñamos a ver si él está diciendo la verdad. ¿O solo no comemos lo que nos está dando? Como que si fuera una baleada. Ahí sí rapidito no la comemos, ¿verdad? O unos taquitos de carne asada. No, tenemos que escudriñar las escrituras. Me encanta. Se me fue la hermana Zaida, no sé dónde está, ¿verdad? Pero una vez una predicación, me encanta, la voy a usar como ejemplo. Yo estaba predicando una vez, no me recuerdo qué predicación exacta, pero me recuerdo que estaba hablando sobre Jesús y yo dije que Jesús creció y empezó su ministerio en Galilea. Pero ella escuchó que nació en Galilea y dijo, en Galilea, yo estoy seguro que nació en Belén de Judea. Pero no me dijo nada ahí. ¿Qué hizo ella? Se fue a ver y dijo, lo encontré, ¿verdad? Ahora sí lo cuelgo, no se crea, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Encontró que sí nació en Belén de Judea. Y luego ¿qué hizo? Como ahora tenemos la tecnología, no vino a mí, ¿verdad? Escuchó la predicación, estaba grabada, se fue a ver y luego escuchó que dije que creció
y empezó su ministerio en Galilea. Y si es así, ¿verdad? Oh, ok, no dijo que nació, dijo que creció y que empezó su ministerio en Belén de Judea. Y eso está en Mateo capítulo 2. Ahí, versículo 1 dice que él nació en Belén de Judea. Y al último, más adelante, dice que su ministerio empezó en Galilea. Amén. Pero entonces viene la hermana Zaida y después me comenta a mí. Me dice, mire, pastor, yo pensé que usted cuando estaba predicando, que usted dijo que Jesús nació en Galilea, y no es así, ¿verdad? Me fui a la casa, fui a ver, y sí, es en Belén de Judea, como yo estaba pensando, ¿verdad? Pero ya después miré el video y se me aclaró y entendí y escuché que usted dijo que creció y que su ministerio empezó en Galilea. Eso tenemos que hacer, hermanos. Eso tenemos que hacer, escudriñar las escrituras. Porque os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Amén. Entonces, regresemos ahora sí a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Con eso en mente, ¿verdad? Tenemos eso en mente. Vamos a ir versículo por versículo. ¿Quién vive, hermanos? Vamos a ver el 11 y el 12. Amén. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Dónde hemos escuchado esto anteriormente? Esta es la segunda vez, apenas está empezando la carta. Si se regresan al versículo 1, Gálatas 1:1, ¿qué dice? Katia, léelo en voz alta. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, en solo 11 versículos que pasan, lo recalca 2 veces. En el versículo 1, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. O sea que él es un apóstol no porque él estudió bajo los apóstoles. Ningún hombre, ninguna carne le enseñó a ser el apóstol, le dio su apostolado. ¿Quién se lo dio? ¿Quién? Cristo, amén. Dios el Padre y Jesucristo. Y él tiene que enfatizar eso. ¿Por qué? Porque lo quieren desacreditar. La semana pasada di un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner a la hermana Noli ahora de ejemplo. La hermana Noli está haciendo una casa, ¿verdad? Quiere hacer una gran mansión. Y va a contratar a Carlos. Ahorita no es su hijo, es un contratista, ¿verdad? Y lo va a contratar a él para que le haga su casa. Pero luego viene Katia y le dice que no es su hija, solo conoce de Carlos. Le dice a la hermana Noli: ¿vas a contratar a Carlos? ¿En serio? ¿No sabes que él estudió bajo un estudiante que ni sabía nada? Y no estuvo tanto tiempo con ese maestro que no sabía mucho. Yo que tú, mejor, ¿no has escuchado de una tal Zaida? Esa sí, mira, esa sí estudió. Profesional, esa es contratista de fama internacional. ¿Qué pasaría, hermana Noli, si le digo yo eso? ¿Dudaría de Carlos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque él no tiene un buen crédito, ¿verdad? No, lo estamos desacreditando. Entonces ellos estaban diciendo de él:
él no estuvo con Jesús los 3 años, porque es verdad, ¿sí o no? No estuvo, no era uno de los 12, no era uno de los 12. Entonces ellos lo que hacen es decir, él estudió bajo los apóstoles, él no recibió el evangelio de Jesucristo mismo como los demás. Él no tiene la misma autoridad que los otros apóstoles, y si lo desacreditan, entonces no le van a creer y le pueden cambiar el evangelio. Mira, nosotros te vamos a enseñar el verdadero evangelio. Entonces por eso es que con frecuencia él defendía su apostolado, y que no fue ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni nadie más que Jesucristo mismo. Y eso lo ve en Hechos 9. En Hechos capítulo 9 está la conversión de Saulo, ¿verdad? Él iba persiguiendo la iglesia. Si usted lee el capítulo 8, él estaba ahí de testigo, ¿verdad, hermana Noli? Cuando apedrearon a Esteban, es más, él dice que él detenía las chamarras de los que se quitaron las chamarras para apedrear a Esteban, y se las dieron a él, a un joven llamado Saulo. Pero viene en el capítulo 9, lo voy a parafrasear, lo pueden buscar si gustan, ¿verdad? Pero voy a ir parafraseando el testimonio de él, la conversión de él. Él va en camino se va al sumo sacerdote a pedirle carta para ir a Damasco para seguir a los del camino, porque antes de ser cristianos, antes del nombre cristianos, el sobrenombre que tenían los seguidores de Cristo eran los del camino. Entonces él pide carta al sumo sacerdote porque él ya estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces pide carta, el sumo sacerdote le da carta, él va en camino a Damasco, y cuando va en camino a Damasco, ahí es donde algunos dicen, pero la Biblia no lo aclara, así que cada quien puede decidir, ¿verdad? Dicen que iba en caballo, la Biblia no dice que iba en caballo, solo dice que iba en camino a Damasco, ¿verdad? Podía haber ido en el dosh, o en burro, o en camello. Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero iba en camino. Lo que sí sabemos es que iba en camino a Damasco, y de repente una gran luz, y los que iban con él se caen, y él también se cae. Y todos escuchan, ahí dice que todos escucharon una voz. Pero después, en otro capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 22, ellos no entendieron lo que la voz decía, solo la escucharon y no vieron a nadie. Pero Saulo sí escucha claramente la voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al quien persigues. Dura cosa es, ¿cómo dice? Te es dar amén. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice: entra a la ciudad y ahí se te os dirá lo que va a pasar. Y en otra parte de Damasco, se va a otra parte, ¿verdad? Lucas, está un hombre, un siervo del Señor, un discípulo, ¿verdad? Que dice, es Ananías, ¿verdad? Y en visión viene el Señor y le dice: Ananías. Ananías le dice: heme aquí, Señor. Dice: ve a la calle que se llama Derecha. Ahora, esa es derecha no como izquierda y derecha, sino como no pando, no chueco, ¿verdad? Derecha, en inglés straight street, ¿verdad? La calle derecha, ve a la calle derecha, en la casa de un tal Judas, y ahí vas a encontrar a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él ha tenido una visión de que un hombre llamado Ananías va a venir, va a imponer las manos y vas a recobrar la vista porque quedó ciego. Y Ananías va con todo valor, ¿verdad? Se ríe la hermana Noli. No, dijo: Señor, ¿no has visto Primer Impacto? ¿No has visto Univisión 52? Ese es tal Saulo, ¿no has escuchado cómo ha estado matando a toda la gente allá en Jerusalén? Y por cierto, ya los sumos sacerdotes le dieron cartas para que siga la gente aquí. ¿Estás seguro que es ese el que quieres que vaya a ver? Estoy parafraseando, esa es la versión hermano Josué 2025.
Pero el Señor le dice: ve, porque Él es escogido, ¿verdad? Instrumento especial. Y Él va a ir a predicar a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces yo me imagino que Ananías diría: bueno, si tú dices, Señor, está bien, voy, ¿verdad? Con un poquito de miedo todavía, pero va. Y le impone las manos. Yo me imagino que yo, ¿verdad?, como estaba ciego, ¿verdad?, le hacía así: ¿será que está bien? Me imagino que le impuso la mano, pero estaba atrás, digo, por si de repente, ¿verdad?, le agarra la loquera y me quiere seguir, por lo menos estoy atrás y puedo correr. Eso yo imaginándome, ¿verdad? Pero le dice: Saulo, el Señor me ha enviado para que recobre la vista. Y lo maravilloso de esto, no solo recobra la vista, sino que ¿qué? Recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Amén. Recibe al Espíritu Santo. Él estaba ayunando, dice que no miraba, que no comió ni bebió por 3 días de ayuno y de oración, ¿verdad? Entonces, él que es lleno del Espíritu Santo, él se bautiza, se echa unas 2, 3 baleadas y empieza a predicar. Para recobrar energía, unos tacos de carne asada, ¿verdad? Se come algo, empieza a comer, recobra fuerza y dice que empieza a predicar con denuedo. Y nadie lo vencía. Él le ganaba a todos los judíos. Mire cómo dice Hechos. Ponme Hechos 9, si no me equivoco es el versículo 21. No lo tengo, ¿verdad? Pero Hechos 9, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Mire, me encanta cómo lo dice así. Ahí. El 19. No, el 22. 22 era. Hechos 9, 22. Mire lo que dice. La predicación de Saulo se hacía cada vez que más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas. O sea que él les estaba dando pruebas, él les estaba dando evidencia de que Jesús de verdad era el Mesías y no podían refutarlo. Qué maravilloso es eso, amén. Sigamos. Estamos en el 11 y el 12. Él dice que él no recibió, ahora sabemos claramente, hemos repasado ahí, que él no recibió su apostolado de ningún hombre, sino que de Jesucristo mismo, amén. Entonces no lo pueden desacreditar, él lo agarró del mero. Y cuando ponen en mal a Pablo, a él no le importa. Pero cuando lo ponen en mal a él, y eso destruye el evangelio, ahí sí te topases conmigo vos, diría un catracho o un chapín. Se enoja. ¿No? ¿Qué dijiste? No sabes con quién te estás metiendo. Mire lo que dice en la Reina Valera, segunda de Timoteo 4, 14 al 16. Segunda de Timoteo 4, 14 al 16. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Segunda de Timoteo, ¿quién lo tiene ya? ¿Lo tienes? 4, 14 al 16. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea esto tomado en cuenta. ¿Qué pasa con el primero? A ver, dice, el 14 dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, ¿verdad? Él me hizo cosas malas a mí. ¿Y qué es lo que espera que le pase a Alejandro?
que el Señor le pague conforme a sus acciones, conforme a sus hechos. ¿Por qué? O sea, él ha hecho algo malo. Si uno hace algo malo, ¿qué es lo que merece? ¿Qué? Castigo, que el Señor lo castigue. ¿Pero por qué? Ponme el 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto ¿a qué? A nuestras palabras. Cuando el evangelio está siendo desacreditado, yo creo que pensaba como Elías y que descienda fuego sobre este insensato. Pero cuando hablaban mal de él, cuando no lo trataban bien a él, mire, la segunda parte del 16 sigue con el 16. ¿Qué dice el 16? En mi primera defensa, él estaba en la corte, ¿verdad? Lo habían agarrado. ¿Qué es lo que pasa? Todos están ahí respaldándolo, ¿verdad? No. Ninguno estuvo a mi lado. Estaba como Cristo, lo abandonaron todos. ¿Pero qué? Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Él no guardaba rencor. Imagínense que, no sé, la hermana Gloria esté en defensa por el evangelio, por predicar el evangelio, y nosotros nos vamos a esconder todos. ¿Se sentiría mal uno? Todos los hermanos que estamos aquí, que pasamos los cumpleaños juntos, que pasamos los días de acción de gracias juntos, ¿verdad? La Navidad, todos los días festivos juntos, y ahora que yo estoy en problemas, ¿dónde están? Pero Pablo dijo, ¿eso qué? Que el Señor no les tome eso en cuenta. Recalcando las mismas palabras que él escuchó cuando Esteban fue apedreado, ¿verdad? ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Quién vive, hermanos? Cuando el evangelio está siendo desacreditado, él sí se pone al tú por tú. Amén. Versículo 13 y 14 de Gálatas. Ya esto es un poquito más rápido. Yo sé que la primera parte me tardé. Amén. 13 y 14, Gálatas 1, 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Para comprobar él, amén, para comprobar que el evangelio que él le predicaba usa su testimonio como prueba. Él les dice: hey, ustedes quieren imponer la ley. Yo antes, ustedes se creen que se saben la ley. Yo aventajaba mucho más. Yo estaba a los pies en otra, cuando él testifica, dice: yo estudié bajo los pies de Gamaliel, fariseo entre los fariseos, de las más rígidas sectas del judaísmo. Esto yo no me lo inventaría yo, que ahora no quiero seguir la ley. No es como que yo era un mal judío antes y me portaba mal y ni me sabía los 10 mandamientos, entonces mejor no quería saber la ley. No, él se sabía la ley. Él la seguía al pie de la letra. Dice un versículo, no recuerdo dónde está ahorita, dijo que él la seguía al pie de la letra. Entonces aquí aparenta como que dando su testimonio, él es vanaglorioso, le daba alegría de que él era así, pero la verdad es que él no, es que él solo está tratando aquí de comprobar que el evangelio que él tiene es auténtico. Amén. En otras partes, por ejemplo, en Primera de Corintios, perdón, Segunda de Timoteo, ¿dónde estoy? Perdón. Primera de Timoteo 1:13. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:13.
12 y 13. Sí, ahí está, empieza con el 12. Gracias. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora sí, el 13, mire lo que dice el 13. Pensando en su testimonio, habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Primera de Corintios 15:9, pónmelo ahí por favor. Primera de Corintios 15:9. Hablando otra vez de él mismo, mire, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque perseguía la iglesia de Dios. Cuando él habla de su testimonio, cuando él habla de su historia, de su viejo hombre, él sí se contristecía, él sí se sentía mal. Pero en este entonces, para refutar a estos judíos, él no lo está haciendo. O sea, él dice, yo era fariseo entre los fariseos. Yo no me lo hubiera inventado yo solo, este evangelio. Amén. ¿Quién vive? Aquí, pero él tuvo una transformación completa, amén. Siempre recalco el versículo que digo, 2 Corintios 5:17. ¿Quién se lo sabe de memoria? De modo, 1, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este hombre fue renovado completamente. En 3 días el Señor lo cambió completamente. Amén. Versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí quiero parar ahí. Dice, Dios tiene un plan con todos, pero escoge a algunos para un servicio, como el pueblo de Israel. Amén. Un ejemplo es el pueblo de Israel. Escogió a Abraham. ¿Para qué escogió a Abraham? Para hacer bendición a las demás naciones, ¿verdad? Escogió al pueblo de Israel para que sea, ¿qué? Luz en un montón de tinieblas, en un montón de ciudades que estaban en tinieblas, siendo sobre la autoridad, tenía la autoridad sobre ellos el diablo. Escogió a Jonás, ¿para qué? Ir a predicar ¿a dónde? A Nínive. Escogió a los discípulos y escogió a Pablo. Jeremías capítulo 1. Mire, lo dice algo similar. Jeremías 1:5. Mire lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase, hablando Dios, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice Isaías 49? Isaías 49:1 también habla de Isaías así. Mire, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde ¿qué? El vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros, y desde el vientre de la madre nos conoce, y quiere Él que nosotros estemos en su redil. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 30, hablando de los fariseos. Los fariseos eran ¿de qué pueblo? Israel. ¿Qué pueblo eran? Eran israelitas. Gracias, hermana Zaida, gracias, está despierta. Amén. Eran israelitas. Tenía
un plan con los israelitas, Dios, sí o no? Yes, dice Carlos, amén. Sí, ¿verdad? Tenía un plan con ellos, pero ¿qué es lo que hicieron? En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice Lucas 7:30. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Y quién colgó a Cristo en la cruz del Calvario? Los fariseos. Si uno rechaza el plan de Dios para uno, que sí lo puede rechazar porque la Biblia lo dice, en Jeremías 18 habla del alfarero y del barro. No lo tienen que buscar. Pero Jeremías 18:5, es más, sí, vamos ahí. Jeremías 18, yo sé que me estoy tardando un poquito, hermanos, pero es necesario que estemos en la palabra, amén. Jeremías 18. Jeremías 18, no lo tengo ahí atrás, pero Jeremías 18, si lo pueden buscar. Jeremías 18, mire lo que dice. Jeremías 18 del 1 como hasta el 5, si no me equivoco. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, o ustedes, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Desde el Antiguo Testamento, el Evangelio, la palabra es de arrepentimiento. Pero si uno desecha, aún el mismo pueblo de Israel los usó a ellos porque desobedecieron para crucificar a Cristo en la cruz. Eso debería darte amor, hermanos. Siempre recuerdo la predicación de una niña tan chiquita. Ninel predicó, ¿verdad? Del propósito. Que cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero si no seguimos que el propósito que es de Dios para nuestra vida, si nos apartamos de ese propósito, corremos peligro, hermanos. Corremos peligro a perdernos. Corremos peligro a ser usado como es los israelitas. Tenemos que seguir. Tenemos que perseverar. Amén. El 16 al 20. Ya son los últimos dos partes. Pero vamos a empezar del 15 porque el 16 está a media oración. Hasta el 20. Gálatas 1, 15 al 20. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Otra vez está diciendo, no fui a ver a Pedro, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No miré a los otros apóstoles. Yo no fui al seminario de los apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto, mire esto, en esto que os hablo, en esto que les estoy diciendo, en esto que les estoy escribiendo, he aquí delante del trompas, ¿verdad?
delante del George Washington, delante de Dios, que no miento. O sea, Dios es mi testigo que lo que yo les estoy testificando de mi testimonio es la verdad. Amén. Ahora, vamos, no pierdan Gálatas 1 ahí, pero vámonos al 9, Hechos 9. Hechos 9. Y aquí vamos a regresar ahorita, vamos a estar entre Hechos 9, 20 al 26. Lucas escribe Hechos. Y Pablo, la conversión de Saulo, ¿verdad? Pero Pablo, lo que Lucas omite, Pablo lo añade. Amén. Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire aquí, pasado muchos días, los judíos le resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas día y noche, de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ok, mire, entre el 25, aquí está en Damasco, en el versículo 25, ¿verdad? En el versículo 25, él está en Damasco, y en el versículo 26, ¿qué dice? ¿Cuándo qué? 9:26, hermana Noli. Las primeras 4 palabras. Ahí está. ¿Cuándo llegó a dónde? Para Lucas, se fue de Damasco a Jerusalén. ¿Pero qué? Ahí pasaron en el 23. Hermana Zaida, que dice 9:23. Las primeras 3 palabras, nada más. Pasados una semana nada más. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pablo nos dice en Gálatas. Regresemos a Gálatas 1, ¿qué? 20. No, el 18. ¿Lo tienes, Carolina? 1:18. ¿Qué? 3 años. Entre el versículo 25 del capítulo 9 de Hechos a un solo versículo pasaron 3 años. Lucas se brincó 3 años. Pero Pablo, lo que Lucas omite, Pablo lo está rellenando como una baleada. Yo sé que ya tienen hambre. Sigo hablando de comida, ya mero nos vamos, hermanos. Pasaron 3 años, amén. Él está supliendo lo que Lucas omite, amén. Ahora sí, del 21 al 24, y con estos terminamos, amén. Del 21 al 24, Gálatas 1:21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que ¿qué? En otro tiempo nos perseguía, ¿qué? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban, ¿qué? A Dios en mí. Vamos a leer Hechos 9:23 y el 28 y el 29, y con esto terminamos. ¿Quién vive, hermanos? Yo sé que es difícil seguirlo, ¿verdad? Porque estamos entre dos libros, 2 versículos, 2 capítulos, ¿verdad? Pero mire, quiero enfocarme en estos 3 versículos. El 23, ¿todo lo tenemos? ¿Lo tienes, Carolina? Léeme el 23, el 28 y el 29.
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los judíos, ¿qué querían hacer con él? Y los griegos, ¿qué querían hacer con él? Este hombre pasó de ser depredador a ser presa. Todo por el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Y eso es lo que nos dijo Jesús. Si me odiaron a mí, esperen lo mismo ustedes. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Oremos, hermanos. Les voy a dar una chance a ver si alguien quisiera despedir en oración. Les doy. No todos corran al altar al mismo tiempo. Me vayan a atropellar. Porfa, please. Mire a la hermana Noli, démosle un fuerte aplauso a la hermana Noli. Amén. Oremos para despedir.